Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Dios los bendiga a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a comenzar este estudio que se llama ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? Comenzamos con la escritura del Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 3 al 11. Dice ahí, palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, que el que no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu, dice, el que no nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no reciben nuestro testimonio. Amén. Bien, como dije, buenos días, buenas tardes o noches, amados hermanos, según la hora que escuchen o lean este estudio, más bien que lo escuchen porque lo estoy grabando, el cual preparé para ustedes en amor, para esclarecer un poco algunas dudas que existen respecto al nuevo nacimiento y cómo saber si hemos nacido ya o qué nos falta para eso. La Biblia no lo enseña abiertamente. Nadie había tocado este tema desde que lo habló nuestro Señor Jesús a Nicodemo. Y hasta que lo habla el profeta de nuestro tiempo, o sea, desde entonces hasta esta vez, y el profeta toca el nuevo nacimiento desde una perspectiva espiritual, pero fue mal entendido. Y hoy lo explican más como conjeturas imaginarias. Eso confunde más al creyente. Ahora, el profeta no explicó tampoco cómo saber cuando se ha nacido ya de nuevo. Y el propósito final de este estudio es entender que se está llevando a cabo ya una nueva creación. ¿He nacido de nuevo? Es la pregunta. ¿Yo ya nací? ¿He nacido de nuevo? ¿Cómo puedo saberlo? Bien, pues hoy vamos a entender con ayuda de Dios cómo saber si ya hemos nacido de nuevo. Mucho se ha hablado y dicho de este asunto de nacer de nuevo. Las cosas que más se dicen solo son conjeturas, mal fundamentadas, por cierto. ¿Es necesario nacer de nuevo? Claro que sí. De otro modo, ni siquiera se puede ver el reino de Dios. Lo dijo el Señor a Nicodemo, mucho menos entrar en él. El Señor Jesús lo dice enfáticamente a la pregunta de Nicodemo. El Señor Jesús no le dice qué se hace para nacer de nuevo. Solo le contesta: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Luego le da algunas alegorías guiadas más en el sentido de lo hecho que de cómo hacerlo. Bueno, en los mensajes predicados por el hermano William Marion Branham, vienen algunas alegorías bastante aceptables, y una que es la verdadera manera de nacer.
pero no la explica. ¿Por qué no la explica? Porque el mensaje hubiera durado menos tiempo en su pureza, por eso, que lo que duró, antes de que comenzaran a pervertirlo. El día de hoy hay hermanos que pervierten el mensaje y la palabra de Dios, y se dicen nacidos de nuevo, pero no saben ni de lo que están hablando. ¿Cómo puede ser que sean nacidos de nuevo si no saben lo que hablan? Y el Señor Jesús dijo en Juan del 3, capítulo 3, del 3 al 6, donde leímos ahorita, dice, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos, un maestro de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios. Fíjese lo que está diciendo. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales o hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea que nada más por las señales. O sea, no porque entendieran la cosa, no porque hubieran nacido de nuevo, no. Si no está Dios con él, ¿cómo se pueden hacer esas señales? Por eso el Señor Jesús le dijo, para que lo entiendas necesitas nacer de nuevo. Le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, no puede entender estas cosas. O sea, no puede saber ni siquiera si vengo de Dios o no. ¿Ve? Si nada más te guías por las señales, eso no funciona. Ahora, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ven, estaba pensando en lo carnal. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El Señor Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, no puede entrar en las revelaciones, no puede entenderlas. Lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. ¿Ve? Por eso necesitamos nacer del Espíritu. De otra manera no podemos ver lo espiritual, entender lo espiritual, mucho menos entrar en ello. ¿Ve? No es muy difícil de entender eso. He visto hermanos del mensaje que se enfrascan en una discusión con alguien que no lo cree. O sea, que no cree el mensaje. Pero que ese que no cree el mensaje tiene conocimiento amplio de la Biblia. Y los he oído dudar si les dice esa persona, a mí no me hable del mensaje del hermano ese que usted dice. Hábleme de lo que dice Dios en su palabra, o sea, en la Biblia. Se quedan perturbados un buen ratito. No hayan qué decir y no encuentran salida. Y su buena salida, según ellos, es decir, el que cree este mensaje ya no necesita usar la Biblia. Aquí está la revelación de la Biblia. Y eso es mentira. El mensaje es revelación sacada de la Biblia. No la Biblia está en el mensaje. ¿Ve? No es todo el mensaje. Así que es revelación sacada de la Biblia. Por esa causa no la entienden. Y los más se molestan y otros hasta maldicen. Esos hermanos han repetido hasta el cansancio que son nacidos de nuevo. Pero realmente son nacidos de nuevo. Esto es una pregunta, pero ¿realmente son nacidos de nuevo? Creo que hoy día hay más nacidos de la imaginación que de agua y espíritu. Nacimientos reales. Una cosa haría yo. Preguntaría a mi pastor. Yo no tengo pastor más que Cristo Jesús, pero yo sé que Él sí cumplió todo eso. Pero yo le preguntaría a mi pastor, si fuera usted, que estoy en un grupo. Yo le preguntaría al pastor, ¿es usted nacido de nuevo? Claro que me dirá que sí, por orgullo. Yo le preguntaría, ¿uno nace o Dios nos hace nacer de nuevo? Creo que si ese pastor es sensato, dirá, es Dios quien nos hace nacer. Yo preguntaría, ¿cómo sé si he nacido ya? Escuche lo que le diga, porque le dirá que hay que hacer muchas cosas.
La siguiente pregunta para el pastor es, ¿usted sintió y hizo todo eso? Él seguro se molestará. Ahora, si el pastor es sincero y le dice que no ha nacido, déjelo en paz y sigue escuchando sus sermones. Él hace algo bueno, solo no lo siga en donde usted sabe que está mal. Si pasa lo contrario, si el hombre es un orgulloso, la última pregunta que yo haría al pastor sería esta. Si usted ya nació de nuevo, ¿por qué no habla la palabra como Jesús nuestro Señor, quien es su Padre? Sepa de cierto que un pastor que no haya venido por orden del Señor no dejará que usted continúe en esa iglesia o grupo, porque al preguntar eso o hacerle esas preguntas o ponerle eso enfrente, comenzará a verlo a usted como un peligro para él, más si es hombre. Bueno, usted está advertido, o mujer, usted está advertida de las consecuencias de preguntar a un remedo de pastor. Así que vamos con lo que estamos tratando de aprender hoy. ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? Ese es nuestro tema y estudio. Entremos entonces de inmediato en ello. El apóstol Pablo fue un maestro de las comparaciones y todo lo comparaba con lo natural. Un ejemplo está en 1 Corintios 11, 14, 15. Ahí dice Pablo, la naturaleza misma no les enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Comparando lo natural con lo espiritual. Y en Gálatas capítulo 4, Gálatas 4, 21 y 24, 21 al 24 dice, el mismo Pablo, díganme, los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Uno de la esclava, Agar, la egipcia, el otro de la libre, de Sara. Pero el de la esclava nació según la carne, más el del y el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, este es Ismael, el cual da hijos para esclavitud. Ve, este es Agar, o sea, Ismael. Y él dice que todo lo natural es tipo de lo espiritual, pero la diferencia reside o está en que lo espiritual debe acomodarse a lo espiritual. Así que una alegoría solo muestra en sombra o manera de ejemplo una realidad espiritual, lo que es del ser interior, no de lo natural, que es lo físico. Bien, he visto teorías raras como esta que presentaré enseguida. Alguien la sacó no sé de dónde, porque yo jamás la vi en un mensaje del hermano Branham. Sí oí que dijo esas ciertas cosas, pero la sacan en dibujo también. Tal vez exista, no lo sé, pero no me cuadra ni con un ejemplo natural ni con la Biblia. Y sí he leído en varios mensajes que el hermano Branham decía, si usted no está de acuerdo en algo que yo diga, quédese con la Biblia. Dice bien claro, quédese con la Biblia. También decía, yo solo digo lo que Pablo decía. Amén. Bien, entonces veamos esta teoría medio rara. Esta teoría dice que primero es el cuerpo. Esto es, dibujaban una rueda y decían, esto es el cuerpo. Luego una rueda más interior, o sea, el cuerpo era la rueda más grande. Y decían, esto es el cuerpo, lo que está más afuera.
Eso pues es verdad, porque en la carne lo que está más afuera pues es la carne. Así que es verdad. Luego más interior, adentro de ese círculo dibujaban otro círculo. Dicen, es el alma. Eso también es verdad porque dentro del cuerpo está el alma. Finalmente, más interior está el espíritu del hombre. O sea, dibujaban otro circulito y decían, aquí está el espíritu. Eso también es verdad. Una comparación espiritual de eso es el tabernáculo que Dios dijo a Moisés que construyera en el desierto. Y el tabernáculo tenía 3 espacios. Lo demás afuera era el atrio o patio de afuera, donde se reunía la gente. El lugar santo, el patio de más adentro, o sea, el cuarto de más adentro, o la carpa, era el lugar santo, donde los sacerdotes menores ponían las ofrendas y estaba el fuego santo y la mesa de la proposición y otras cosas. Y luego, dentro de ese cuarto, hacia uno de los lados, o dentro de ese cuarto estaba una cosa más pequeña. Esto es un cuarto más pequeño. Era el Santísimo. Y el Santísimo, o sea, el más pequeño, era el lugar del arca del pacto, donde estaba el arca del pacto y la lámpara sagrada de 7 brazos, la que tenía 7 lamparitas, el candelabro que tenía 7 lamparitas. Ahí solo entraba el sumo sacerdote, nadie más. En el atrio estaba la gente, el mundo, que representa al cuerpo. En el lugar santo solo entraban los sacerdotes, que representan el alma. En el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote, que representa al espíritu. Así queda demostrado que lo natural tipifica lo espiritual. Entendiendo esto, entonces, eso es correcto. Lo que es incorrecto es que dicen que el nuevo nacimiento se da de adentro hacia afuera. O como decía el hermano Branham, una paloma se limpia de adentro hacia afuera. Y eso es correcto. O sea, sí es verdad, así sucede. La paloma segrega un aceite de adentro que moja sus plumas o las mantiene limpias, vaya. Eso es verdad. Pero él está hablando de santidad, de la santidad. Limpieza es santidad. No está hablando del nacimiento, está hablando de la santidad, no del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es así. Y se lo pruebo yo. Mire, la santidad, o sea, el hermano estaba hablando de santidad, no del nuevo nacimiento. La santidad da limpieza, o sea, esa forma da limpieza, santidad. Lo de nuevo espíritu es el nacer de nuevo. Pero veamos un nacimiento natural. Esto es lo que yo tomo más como nacimiento. No como santidad, sino como el nacimiento. Entonces, hablemos de un nacimiento natural. No es el espíritu lo que entra primero en el vientre de la madre. Eso se lo aseguro. No es el espíritu lo que entra primero. Sí, ni tampoco hay ánima o alma dentro del vientre de la mujer. Está, pero la de ella, no la del que va a nacer, ni el espíritu del que va a nacer. Así que lo primero es semilla, comparemos también con la tierra. Para que nazca una mata, primero se tiene que poner la semilla, lo de afuera, el cuerpo. Sí. Luego eso se pudre y entonces nace la mata, y dentro de la mata viene el espíritu, que es el que da el fruto. A ver si me entendió eso. Pero sigamos con el nacimiento natural. Entonces allí no hay nada, y lo primero es semilla, simiente, animal, cuerpo. Pablo lo aclara diciendo en 1 Corintios 15, del 44 al 46, dice, ponga atención, dice, se siembra cuerpo animal, ¿ve? Resucitará cuerpo espiritual, ¿ve? Resucitará cuerpo espiritual.
Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, o sea, animal. El postrer Adán, o sea, el último Adán, nuestro Señor Jesucristo, espíritu vivificante. ¿Ve? Dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. ¿Ve? Pablo lo está declarando aquí. Pero, ¿por qué dijo el hermano que él decía lo mismo que Pablo? Si no lo dijo, en realidad sí lo dijo, pero no lo entendieron. Ahora, mire, Pablo dice que primero es cuerpo animal y después cuerpo espiritual. Después de la semilla, entre el alma, entre el ánima o el ánimo, movimiento. La sangre hace su trabajo y el bebé comienza a moverse, a crecer y a moverse. Y por último, ese cuerpo recibe el espíritu que ha de llevar ese cuerpo. Porque Dios tiene uno preparado para cada cuerpo. Él dice a Jacob, amé. Él dice a Jacob, amé, mas a Esaú aborrecí. Y esto fue antes que nacieran. ¿Ve usted? Ninguno de los dos había nacido cuando Dios dice eso, ¿cierto? Pues bien, por eso digo que está errado, como lo presentan algunos hermanos. No conociendo lo que dicen, solo escucharon a otro enseñarlo y lo tomaron como bueno. Esto me indica que ellos mismos no han nacido de nuevo, pues enseñan como Nicodemo, diciendo lo que los sacerdotes de Israel enseñaban. Cuando él preguntó, ¿cómo puede hacerse esto?, solo recibió una pequeña recriminación. ¿Eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Así soy. También se hacen maestros del mensaje y no saben estas cosas. Pero dejemos a los maestros en paz y vamos a lo nuestro. ¿Cómo saber si ya he nacido de nuevo? Bien, lo primero es enseñarle a usted en lo natural. En lo natural, lo primero es que la madre reciba la semilla, ¿sí? En lo espiritual, lo primero es que la novia, madre, reciba la palabra verdadera. Porque si no recibe la palabra verdadera, pues no van a hacer nada bueno allí. Ahorita se lo explico. Que reciba la palabra verdadera. La palabra es la simiente de Dios, el verbo de Dios. Eso lo sabemos porque es la verdad. Verbo es dicho y hecho. Eso lo sabemos. Así que cuando la novia recibe la palabra verdadera, vea lo que hace. Así que cuando nosotros recibimos por primera vez la palabra de la novia, la palabra verdadera de la novia, déjeme le explico qué es recibir. Porque muchos piensan que es solamente oír, solamente escuchar, y no es así. Recibir es creer de verdad, estar convencidos que es verdad lo que escuchamos de Dios, lo que nos predica ese hombre de parte de Dios, que de verdad hay un Dios y una condenación, que ese Dios que nos predican es verdadero, no algo de la imaginación, sino real, genuino. Y que es Dios mismo quien nos está hablando por medio de aquel que nos está enseñando la verdad. Eso es recibirlo. Cuando eso pega en el corazón, engendra ahí en el vientre de esa novia, ve, en medio de esa iglesia, una nueva criatura. Eso entonces hace la simiente, palabra, espíritu, cuando es recibida en el corazón y de verdad se cree. Entonces ya ha sido engendrado, ya es nueva criatura, pero aún no ha nacido, aún está en el vientre de la novia. Usted está siendo cuidado, guardado, creciendo dentro de la novia. Es por eso que usted comienza a ir a la iglesia o al grupo de esa iglesia novia, o
empieza a ir a la iglesia o comienza a sentirse protegido de quien le sigue dando la palabra si no hay un grupo. Y se va llenando de gozo y conocimiento que le trae alegría al alma. Usted está en el vientre gestándose para nacer. Esto es creciendo para nacer. Bien, ese gozo y conocimiento le va haciendo crecer entre los cristianos verdaderos, que es la iglesia, la novia, hasta que usted ya está listo para nacer. Entonces usted pide ser bautizado, ya no puede esperar más tiempo. Su alma le pide nacer. Se rompe la fuente de la madre en lo natural y en lo espiritual usted rompe la fuente de la sangre de Cristo en su bautismo. En su nombre, en su bautismo, en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos 2:38. Y usted nace por medio del agua, allí donde es sumergido en el agua. En lo natural, cuando es bautizado en ese nombre. Entonces, en el esfuerzo del nacimiento natural, usted rompe la salida y hay sangre. O si no, sucede ahí, que siempre sucede, entonces cuando el ombligo es cortado, habrá sangre. Eso tipifica la sangre de Cristo puesta por usted en su bautismo, allí en el altar. Por medio de su nombre precioso, usted recibe esa sangre. Ahora ya es nacido y la promesa de nacer del Espíritu es suya, porque ya nació del agua. Ahora el Espíritu de Dios viene a usted. El Espíritu de Dios es el Espíritu de revelación, Espíritu de vida, Espíritu de amor. Así, el Espíritu nuevo que usted recibe es la verdad, el Verbo, su santa palabra, que lo santifica a usted. ¿No me creen? Bien, leamos Juan 17, 17 al 20. Dice allí, orando el Señor Jesús al Padre, dice, santifícalos en tu verdad. Óigalo de nuevo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Ahí lo tiene usted. Ahora, Dios lo ama y hace que usted sienta ese amor, que nazca en su corazón ese amor y comienza a ver el reino de Dios, entender el plan espiritual de Dios, conoce la voluntad perfecta de Dios. Se da cuenta que usted está ahora en el reino de Dios, porque usted ha pasado de ser un siervo muerto a un siervo de Dios vivo. Y Dios ahora es su rey. Dios ahora es su padre y es su rey. Siendo así, Él le permite ver cosas que antes no miraba, entender cosas que antes no entendía. Ahora sí usted sabe que ha nacido de nuevo, porque ha pasado por estas cosas y sabe que es diferente ahora que como era antes. Que antes pensaba y conocía solo como piensa el mundo y conoce el mundo. Pregunto yo, ¿usted logró por sus méritos nacer o Dios le dio el nacimiento? Usted sabe que usted no hizo nada para nacer, solo creer. Por eso le encantaba el canto ese al hermano Branham, solo creer, todo es posible, solo creer. ¿Ve? Es lo único que usted necesita, creer de verdad. Como un bebé, él no hace nada para nacer. Es Dios quien lo forma y es Dios quien hace nacer. Vamos a verlo, mire. Usted recibió la palabra de Dios porque fue ordenado para recibirla, desde antes de la fundación del mundo. Dios lo ordenó a usted, o sea, lo predispuso para que recibiera su palabra.
Segundo, Dios puso en su corazón que al recibir la palabra viera ciertas cosas para que quisiera nacer, para que quisiera nacer de nuevo, o sea, dejar el espíritu de hombre y recibir el espíritu de Dios. Cierta inquietud como en el bebé, ciertas vitaminas, ciertas proteínas para crecer y ya no estar cómodo en el vientre. 3. Dios es quien rompe la fuente y le impulsa al bautismo fuera de la religión. Vientre. ¿Ve? 4. Cuando recibe el nombre del Señor en usted, Dios es quien dio el cordero perfecto para que su sangre sea nueva. Bueno, no su sangre, sino la vida que está en la sangre. O sea, una vida nueva. Nueva vida para un nuevo ser. ¿Ve? He aquí hago nuevas todas las cosas, dice el Señor. Luego ya santificado por esa vida nueva, entonces el Espíritu Santo ya puede visitarlo para enseñarle cosas y darle sueños, lo que vaya a poner en usted, los dones que vaya a poner en usted. ¿Verdad que usted no hizo nada? Así pues, nacemos de Dios, de agua y de espíritu. Y ahora de lo que sabemos, hablamos, como dijo el Señor a Nicodemo. Juan capítulo 3, verso del 7 al 12. Dice el Señor Jesús: no te maravilles de que te dije que necesitas nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes eso? De cierto te digo, de cierto, de verdad te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos. Pero ustedes no quieren recibir nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales, cosas sencillas, y no creen, ¿cómo creerán si les digo las celestiales? ¿Ve? Yo estoy seguro que esto es tan fácil de entender que usted ya se habrá dado cuenta que le han engañado mucho tiempo, diciéndole que usted nace hasta que usted está listo para el arrebatamiento, o hasta que usted habla en lenguas, o hasta que usted hace algo notorio. La verdad no es así. Usted nace cuando recibe la palabra de verdad, la cree y la obedece, la vive o ejecuta, la pone en práctica. Pero como todo niño no puede hacer nada hasta que es alimentado y crece. En nada es diferente del esclavo, en nada es más que el que no ha nacido. Pues depende totalmente de ser ayudado para crecer. Un bebé no puede tomar la responsabilidad de su casa. Un creyente recién nacido no puede hacerse responsable de los negocios de Dios, porque es bebé aún. Es niño aún, así que necesita ser alimentado con alimentos líquidos, fáciles de digerir, doctrina fácil de entender y hacer. Pero cuando crezca, ya podrá comer alimentos sólidos, doctrina y misterios espirituales fáciles de entender y hacer. Pero ya son misterios y ya es doctrina más pesadita. Ya son cosas más difíciles de aceptar. Pero cuando crezca, cuando ya sea grande, ya podrá comer alimentos sólidos, doctrina y misterios espirituales fáciles de entender y hacer. Después que sea adulto, revelaciones y misterios difíciles, cosas profundas de entender. O sea, esto ya con sabiduría. Eso le dará un crecimiento y entonces tomará responsabilidad según su estatura de crecimiento, hasta que pueda entrar de lleno en los negocios del Padre. Entonces, el Padre, aquí cuando estoy diciendo bebé, joven, adulto, no estoy hablando de terminología de tiempos, sino de entendimiento del Espíritu de Dios, de lo que usted pueda recibir de parte de Dios, de su fe, de la fe, de las ganas que usted le ponga a entender, de esas ganas de estar unido a Dios, pegado a Dios, querer estar con Dios.
Tiene que ver con eso, más que con el tiempo de que usted tiene tantos años en el mensaje o fuera del mensaje. Eso no tiene nada que ver, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Un niño nos puede dar una cátedra del mensaje a los que tenemos 200 años en el mensaje. Eso no tiene nada que ver. Ve, Nicodemo no era un niño. Nicodemo tendría algunos 60 años. El Señor Jesús apenas tendría algunos 30. ¿Y quién enseñó a quién? Ve, no tiene nada que ver con eso. Pablo no tenía tantos años cuando tendría más o menos la edad del Señor. Cuando él ya era un maestro también. Él tendría algunos 35 y ya era un maestro. Ve, no tiene nada que ver la edad cronológica, sino es lo que uno puede asimilar, recibir de parte de Dios. Bien, así que como no es del que corre ni del que quiere, sino del que el Señor tiene misericordia, Dios le puede dar todas las revelaciones que Él quiera siendo usted un jovencito. Ve, si no, pregúntele al rey David. Entonces, cuando usted ya sea mayor, me refiero a eso espiritualmente, tomará responsabilidad según su estatura de crecimiento, hasta que pueda entrar de lleno en los negocios del Padre. Entonces el Padre lo adoptará, o sea, le dará su autoridad para gobernar su pueblo. Antes no. Leemos en Gálatas capítulo 4, verso del 1 al 7, dice Pablo. Por eso yo me refiero a Pablo, porque le digo, era un maestro. Dice, pero también, aparte era profeta, pero también les digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada es diferente del esclavo, aunque es señor de todo. O sea, aunque es señor de todo, sí, pero en nada es diferente porque es niño, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Ve? Esto es de lo que estoy hablando. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. O sea, éramos enseñados por el mundo, digamos por las religiones. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, para que salvara a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, o sea, sálvanos Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Ve usted? Amén. Ahora debo aclarar por qué me refiero a la novia como el vientre materno. En el libro de Génesis, capítulo 1, verso 11-12, el Señor dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, y luego dice, según su género, no otro tipo, sino según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza. Esto es, zacate, zacate. No zacate y de allí nacieron moras. No, eso es mentira. Y árbol que da fruto cuya semilla esté en él según su género. ¿Ve? Y vio Dios que era bueno. Bien, mire, no puede usted negar eso. Usted no puede negar eso porque desde tiempos inmemoriales se sabe que un aguacate es un aguacate, sigue siendo un aguacate y cosas así, ¿ve? Así que la evolución no pasó por ahí. Bien, mire, dije que usted no puede negar eso porque eso es y ha sido así desde siempre. Que cada árbol da otro árbol de igual fruto y de igual género. Bien, si el árbol es un manzano, cada árbol que provenga de él, de la manera que sea, ya sea por raíz o por semilla, será un manzano, ¿cierto? Pues de la misma forma, cada hijo de Dios producirá hijos de Dios.
Y cada creyente verdadero producirá creyentes verdaderos. Y cada creyente religioso, de la religión que sea, producirá creyentes religiosos, de la religión que sea el que predica. Amén. Eso es según su género. Cada hijo del mundo producirá hijos del mundo. La simiente de Dios, que es la verdad, no puede recibirle el mundo, ni las religiones, porque no hay vida ahí para retener esa verdad de Dios. La desecha de inmediato. Es como la tierra árida, o sea, esos son como la tierra árida, la tierra desértica o del desierto. La semilla que se siembre ahí se quedará ahí hasta que un pájaro la coma, se la coma o se pudra, pero no nacerá nada en esa tierra, porque ni llueve y siempre está seca y no tiene nutrientes, porque es tierra muerta. Igual la semilla que el mundo recibe es la palabra científica, no la de Dios, porque ellos producen científicos. Ellos no reciben la palabra de Dios. Por tanto, produce hijos de ciencia, no de sabiduría, de ciencia. Cuando la ciencia aumenta, el amor va desapareciendo. Entre más científico es el hombre, menos amor hay en su corazón y menos creyente es de Dios. Pues el vientre de la ciencia es la inteligencia y la astucia, es el mundo. Y todo lo que produce, incluyendo religiones, fuera de la verdad, es muerte. Porque el vientre mismo está muerto. Y todo lo que produce es temporal, como humo que se disipa, como un sueño, el cual se olvida al despertar, o se queda algunos días y será, y no será más. Todo es vano y vanidad hay en él. En cambio, la novia o iglesia de Dios es el vientre en el cual Dios deposita su simiente, la palabra verdadera. Esta produce hijos de Dios, los predestinados, aquellos que vagando en el mundo, de pronto al escuchar la voz de Dios en un hombre, la reconocen. Entonces vienen al seno de la novia y nacen hijos de Dios. Mientras nacen, son como muertos, pero ya salidos del vientre, ellos mismos se convierten en novia para producir otros hijos de Dios. Es que son preparados para entrar en los negocios del Padre. O sea, ellos entran en el negocio del Padre. Luego Él los adopta hijos y da la autoridad de su palabra a ellos y los pone a trabajar en sus negocios. ¿Ve usted? No es difícil de entender eso. ¿De qué instituto salieron ellos? De la novia. ¿De qué vientre salieron ellos? De la novia. ¿Quién los educa y prepara para los negocios del Padre? La novia. Y por último, ¿quién coloca a los hijos de Dios en los negocios del Padre? Nadie. Nadie puede hacerlo. Solo el Padre lo hace. Es el Padre. Así que nadie puede poner a un hijo de Dios como pastor, sino solo Dios mismo. Ni nadie debe poner a un hijo de Dios a enseñar, sino Dios mismo. No asambleas, no presbiterios o presbíteros, no superministros, no juntas ministeriales, no institutos bíblicos. Nadie, ni aún la novia, tiene autoridad para hacer estas cosas. La esposa no puede poner a los hijos en los negocios que son de su padre, o sea, que son del Padre. Solo el Padre puede y debe hacerlo. Todo aquel que niegue esta verdad ni siquiera es creyente, y menos puede decir que ha nacido de nuevo. Solo es un Nicodemo más. Las líneas del mensaje no pueden imponer pastores ni maestros. La iglesia de Dios no está autorizada para ordenar pastores, ministros ni nada. Solo Dios lo hace. El ministro solo puede imponer sus manos a algunos para presentarlos al que los ordena, si es que quiere ordenarlos, pero nunca ordenarlos ellos mismos, pastor o lo que sea. Eso lo hace Dios, nadie más. Por eso dice Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 5:22, dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Fíjese lo que está diciendo.
No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Esto porque la imposición de manos no es para ordenar pastores o lo que sea. Si lee lo que dice Pablo primero, antes de eso, de que conserve el don de profecía que recibió por imposición de manos. ¿Entendió? Para eso es para que reciban dones del Espíritu, no para ordenar nada. Eso usted lo encuentra como en Hechos 2:38. Dice Pedro, les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahí lo tienen. Ahí está. Y recibirán el don. Son dones que luego recibieron muchos cristianos con la imposición de las manos. Ustedes lean los evangelios. Incluso hubo un Simón que le quería dar dinero a Pedro para que le impusiera las manos, para que poder recibir dones. ¿Ve usted? Y Pedro le dijo, tu dinero muera contigo. Si crees que esto se gana por dinero, ¿ve? Y es el Espíritu que nos da nueva vida, vida eterna. Eso es nacer de nuevo. Esto no es teoría de cómo te limpias, ni qué tienes que hacer. Tú no tienes que hacer nada, solo recibir la verdad y obedecerla. Eso te hace verdadero hijo de Dios. Ahora, hermano, hermana, ya sabes si eres nacido de nuevo. Si no eres nacido, entonces ya sabes cómo nacer de nuevo. Amén. Dios les bendiga y haga crecer a la estatura de la perfección y que nuestro Señor Cristo Jesús les dé la revelación para no hacer servicios a Dios fuera de su perfecta voluntad. Si ya eres nacido, ayuda a los más jóvenes que tú en Cristo. Si no has nacido aún, que el orgullo no te impida la gloria de Dios y el reino preparado para ti, haciendo vano el sacrificio del que llamas Señor, al cual Señor ruego por todos nosotros en su precioso nombre, Señor Cristo Jesús. Amén. Humildemente, su hermano en Cristo Jesús, José Luis Carrera Torres. Les dejo mi teléfono por si quieren agregarme en su WhatsApp para preguntas o debatir personalmente lo que usted tenga atorado por ahí en cuanto a cosas que le parezca que no están correctas. No debatir de agarrar pleito ni nada de eso, no. No es te grito, me gritas, si me gritas te grito más recio y cosas de esas, no, esas son tonterías. Sino debatir con argumentos. Usted dice, yo no creo esto porque acá dice esto y esto y esto y al menos 3 escrituras. Al menos 3 escrituras que usted tenga a la mano, que sean contundentes en cuanto a rebatir cualquier cosa que usted piense que está mal. Luego yo le presento las mías y se arregla eso para que usted no vaya a estar pensando que no, pues yo estoy bien, yo estoy correcto, no pasa nada, esto y lo otro, pero no cree algo de lo que se dice y bueno, entonces no ha de estar tan bien, algo ha de faltar. Porque yo aquí no le estoy poniendo una escritura, le estoy poniendo varias. Aparte le dije varias sin decirle dónde está la escritura. Cuando hablo así, cuando hago un estudio, lo que sea, voy diciendo escrituras. Si usted me pregunta dónde están, no, si le pongo todas las escrituras, este estudio se vuelve un libro completo. Pero sí le hablo de muchas escrituras. Bien, dije que le iba a dar mi teléfono. Y me quedo calladito ya. Hablo demasiado. Bien, mi teléfono es +52, que es el código del país, México. Y luego es 866, que es de la ciudad, Monclova. Y luego ya es mi número, que es 237, 237, 237,
2198 2198. Usted puede anotarlo. Si gusta me agrega a su WhatsApp o me puede llamar ahí. Si me agrega por WhatsApp es más fácil porque salen gratis las llamadas. Bien, Dios los bendiga. Hasta pronto.